y Dios lo concedió. Y le puso por nombre Samuel. El nombre de Samuel quiere decir pedido a Dios, según el diccionario bíblico. Ella, por agradecimiento a Dios, lo ofreció al Señor. Le dijo que si ese era el voto de Ana, si Dios le daba un hijo, ella se lo ofrecía a Dios todos los días que viviera Samuel, sería de Dios. Y es lo que se conoce en la palabra de Dios como el nazareo. No pasaba navaja sobre su cabeza. Así pues, Ana ofreció a Samuel, su hijo, en el templo de Dios lo dejó allí para cumplir conforme al voto de Dios. Samuel, el último profeta o uno de los grandes profetas de la Biblia, pero el último de los jueces del periodo de los jueces en la palabra del Señor. La palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 3 nos enseña que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Esto sucedía por causa, de Elí y de sus hijos, que no vivían exactamente conforme a la palabra de Dios. Elí era el sacerdote de aquel entonces, era el profeta que debería de dirigir como líder a la nación de Israel. En esta oportunidad, Dios levanta a un hombre como Samuel. Él ministraba desde muy joven en la presencia de Dios. Su mamá Ana le llevaba cada año una túnica nueva y él ministraba con las túnicas del sacerdocio en la palabra del Señor. Dios le hace el llamado a Samuel. Algunos estudiosos dicen que él tendría alrededor de 12 años de edad cuando Dios lo llama para decirle lo que iba a ocurrir con Elí y sus hijos. Lo que queremos resaltar de Samuel es su liderazgo en cuanto a este ministerio dentro del pueblo de Israel, luego que él sucede a Elí. La palabra también en el capítulo 2, versículo 26 nos enseña que el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres. Esto habla de un testimonio intachable delante de todas las personas y un testimonio delante de Dios. Era un hombre que crecía conforme al liderazgo. Luego de algunas derrotas con el pueblo de los filisteos, Samuel restituye nuevamente todo lo que Dios había ordenado en cuanto a los mandamientos de Dios. Inclusive, luego de 20 años de una derrota, Samuel vuelve a traer el arca de Jehová hacia la tierra de Israel, y es allí donde le habla al pueblo para que ellos se arrepientan de sus pecados, vuelvan a hacer los votos a Dios y sean obedientes a Dios. Luego de este acto que hizo Samuel, cuando llamó al pueblo de Israel al arrepentimiento, podemos observar cómo Dios entonces interviene en una segunda guerra contra los filisteos, y es donde Dios interviene de una manera sobrenatural. En este momento, cuando nos traspolamos a esa época donde Samuel creció, el pueblo de Israel estaba bastante corrompido. La palabra nos enseña que se habían hecho ídolos, adoraban a Toreb, adoraban imágenes, adoraban los dioses de aquel entonces y no seguían conforme a la voluntad de Dios. Es allí entonces donde Dios levanta un hombre que, a pesar de todo el desvío que había en aquel momento, hubo un hombre como Samuel que se mantuvo firme, que se mantuvo intachable. Si un hombre como Samuel, llamado por Dios, pudo hacerlo y pudo erigir nuevamente los mandamientos de Dios y nuevamente levantar el arca, porque fue Dios quien levantó un hombre, a través de él restituye los caminos del pueblo de Israel. Samuel, un hombre de Dios, el libro de los Hechos lo relata entre los grandes hombres de la fe también, como un hombre de fe, cuando oraba, intercedía, cuando hablaba y aconsejaba. Samuel, entonces, en la palabra de Dios es un ejemplo para cada uno de nosotros de entender que saber que aún en medio de una generación corrompida, una generación que no va conforme a los pasos de Dios, usted y yo podemos ser fiel al Dios Todopoderoso. Y no solo eso, sino que también volvió a restituir lo que conocemos como las sendas antiguas de Dios. Puso el pueblo a caminar o a andar conforme a los estatutos, a los mandamientos y a las ordenanzas del Dios Todopoderoso. Samuel entonces, con ese gran liderazgo que Dios le otorgó, un llamado de Dios directo, un gran liderazgo, siendo profeta, siendo sacerdote y siendo un hombre de fe. Queda plasmado en las palabras en la santa palabra de Dios como ese gran hombre,
Recuerde, pedido a Dios es el nombre de Samuel. La enseñanza de Samuel es que usted y yo también podemos serle fiel a Dios sobre todas las circunstancias. No importa lo que el mundo puede ofrecer, pero usted puede serle fiel a Dios conforme a todo lo que Dios estableció en su palabra para así seguir el camino. Y la palabra nos enseña, hablando Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Cristo. Así que sé valiente, esfuérzate como Samuel, sé firme en el camino de Dios para que todos podamos estar en el reino de Dios. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Será entonces hasta la próxima oportunidad que podamos volver a tener la Biblia y sus personajes. Porque te quiero, papá, hoy te quiero dedicar estos versos que salieron de aquí de mi corazón. Y con esta inspiración debo